Hablar sobre este tema tenemos en la línea de Mega Noticias TVC a Renato Sales, excomisionado nacional de seguridad. Renato, gracias por participar con nosotros en esta mesa. Con mucho gusto, Alejandro, encantado de saludarlos. Pues escuchábamos parte de este recuento que hace mi compañera Tania Gómez, pero además algunas alertas que ha dado, por ejemplo, Causa en Común sobre las cifras que se han presentado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué tanto podemos confiarnos realmente de esta baja incidencia delictiva cuando es cierto que hoy es casi imposible en algunos lugares poder presentar una denuncia? Pues Causa en Común ha trabajado muchos años en este tema y comentaba recientemente que existe un subregistro. El subregistro, en mi opinión, tiene que ver precisamente con la necesidad de las entidades federativas, entre otras cosas, y de los municipios, de demostrar que la incidencia delictiva va a la baja. Lo cierto es que la percepción de inseguridad no va a la baja. La percepción es terrible y eso tiene mucho que ver justamente con cómo se sienten las personas en los municipios, en los estados, en la propia Ciudad de México, en todo el país. En mi opinión particular, no creo yo que exista una disminución, salvo en algunos delitos, y creo que tienen que ver precisamente con la pandemia. El robo a transeúnte ha disminuido, que han disminuido los transeúntes. No ha disminuido el homicidio, no ha disminuido el feminicidio, al contrario, y no han disminuido figuras delictivas que nos afectan gravemente. Esto tiene diversas explicaciones. Si hay algo que es multifactorial, multidimensional, es el tema de seguridad. No podemos atribuir la situación de inseguridad a una sola causa. Hay varias, son factores internos, son factores externos los que gravitan en este tema. Ahora, si gustan, comento rápidamente cuáles son los internos y cuáles los externos, pero en un momento lo hacemos. Por supuesto. Renato Sales, mucho nos hemos preguntado qué hacer para poder disminuir este número de homicidios, este número de asaltos, este número de crímenes que se están cometiendo en nuestro país. Y en algún momento usted mencionó un crimen menor se puede convertir en un crimen mayor si no hay castigo para este primero, es decir, como si fuera una bola de nieve, todo se va acumulando y en un país en donde más del 90% es impunidad, es todavía peor. Esto sigue sin aplicarse. Y lamentablemente en el presupuesto de egresos para el año que viene no se tomó en consideración ya a los municipios, a las policías municipales. Y el primer piso de justicia es fundamental. O sea, tú tienes que tomar en cuenta a las policías municipales y a los jueces cívicos para evitar que las faltas administrativas se te conviertan en delito. El ejemplo tradicional es una persona tiene el sonido a todo volumen a las 4 de la mañana, es tu vecino, tú tienes que ir a trabajar al día siguiente, le tocas en la puerta, no tienes un juez a quien recurrir, no tienes un policía, porque tener el sonido a todo volumen no es delito, es una infracción, hay que tenerlo claro. Pero bueno, si no atiendes esa infracción, ¿qué es lo que pasa si tú tienes el sonido a todo volumen enfrente y tienes que ir a trabajar al día siguiente? Tocas en la puerta, no tienes a quién recurrir, el vecino sale enfiestado, no te invita. ¿Y qué sucede? Sucede que esa falta administrativa no atendida se convierte en un delito, se convierte en una figura delictiva, porque el vecino sale furioso, golpea la puerta y al otro, el sujeto de la fiesta, lo golpea también. Y entonces algo que pudo evitarse atendiendo oportunamente se convierte en lesiones, homicidio, daño en propiedad ajena, etc. Ese es un ejemplo más. Pero hay muchos. Entonces, desatendido el tema de las policías básicas, se desatiende con ello todo el escalón de justicia y se recurre al ejército, lo que en mi opinión particular viene a ser un error, porque el ejército no está capacitado para enfrentar temas de prevención situacional o social del delito. El ejército está formado para enfrentar enemigos. Los infractores cívicos no son enemigos y de pronto se atribuye a las Fuerzas Armadas permanentes desde el decreto del 11 de mayo la facultad de abordar todo el tema de seguridad pública. La Guardia Nacional pues no está funcionando porque es una mezcolanza entre militares y policías. Militares que no quieren ser policías y policías que no quieren ser militares. En mi opinión particular se cometió un grave error en desaparecer a la estructura
conocida como Policía Federal, con la que se venía trabajando desde hace muchos años. No fue un invento de la administración de Felipe Calderón. La Policía Federal, en su vertiente seguridad carretera, viene desde 1928 y de pronto la desaparecen de un plumazo. No, hay cosas en las que podemos coincidir con este gobierno y cosas en las que estamos en desacuerdo. El pensamiento único nunca es bueno. La ciega lealtad o la obediencia ciega tampoco es bueno. Renato, ahorita que usted comentaba esta parte del ejército y sobre esta quizá viraje en la estrategia de seguridad, cuando en un inicio eran abrazos, no balazos, hoy vemos, por ejemplo, al ejército en las calles, a esta Guardia Nacional, sin muchos resultados, pero además vemos también la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, hace unos días presentando un mapa de los cárteles, esta distribución que tienen en México. Hoy también nos habla de que la estrategia va por el tema económico, porque quizá esta estrategia fallida de abrazos, no balazos, no dio resultados. Tiene que abordarse indudablemente el tema económico, es efectivamente, como se ha dicho, ya en un lugar común, pegarle donde les duele. Pero yo creo que la Unidad de Inteligencia Financiera tendría que vincularse mucho más con la Fiscalía General de la República o con las fiscalías, o tener facultades que en este momento no tiene de investigación del delito. La competencia constitucional para investigar los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, según el artículo 21 de nuestra Constitución. Y la unidad está enclavada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, tiene, una vez que hace su investigación sobre el lavado de dinero, que es un delito, que recurrir a la Fiscalía para que se active el mecanismo conducente para perseguir a los delincuentes. Entonces, tenemos aquí un sinsentido. Se investiga y de pronto está el criterio de otra instancia, que es la Fiscalía, si esa investigación procede o no. Ser multidisciplinario, tiene que aplicarse muchísimas áreas aquí para poder atacar de fondo y no solamente de forma, reforzar el sistema penal sería uno de estos. Por supuesto, y devolverle dignidad a nuestros policías municipales, estatales, y a los que se integraron a la Guardia Nacional. Están agraviados por el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, que los discrimina. En lugar de que la propia Constitución, nuestra Constitución, los respalde y los apoye, a los policías les puedes aplicar la ley retroactivamente en perjuicio, y si los policías ganan un juicio, jamás pueden ser reinstalados. Y el promedio de ingreso de un policía municipal es de 5,000 pesos al mes. El porcentaje del Producto Interno Bruto que México destina al tema de seguridad es menos del 1%, cuando Colombia destina más del 3.5%, y Ecuador, por ejemplo, destina más del 4%. ¿Cómo queremos un entorno seguro si destinamos tan pocos recursos de nuestro presupuesto, de nuestro Producto Interno Bruto, a un tema esencial? Y lastimamos desde la propia Constitución a nuestras corporaciones policiales. Renato, hoy se está politizando el tema de la seguridad en el sentido, por ejemplo, del presupuesto. Ayer la Alianza Federalista reclamaba que estos recursos, por ejemplo, del Fortasec, no están considerados en el presupuesto. Algunos acusan que se van a ir a la Guardia Nacional, una organización que, como bien apuntas, no ha tenido los resultados esperados. ¿Ves tú un riesgo de politización de la seguridad, sobre todo en tiempos electorales? Aquí tendríamos que estar en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación. Tendríamos que lograr lo que Mariano Otero llamaba un acuerdo en lo fundamental, es decir, estar más allá de diferencias de partido, de diferencias políticas o ideológicas. Y estamos viendo que lamentablemente, si el presupuesto de por sí magro se destina a cuestiones que no son esenciales, yo diría, bueno, ponía un ejemplo en alguna reciente charla. En lugar de destinarle 43,000 millones de pesos a refinería Dos Bocas, habría que destinárselo al tema de salud ahora, en este momento, y al tema de seguridad, ¿no? O sea, yo no creo que sea prioritario tener una refinería en este momento, en este contexto, pues. A lo mejor podemos diferir la construcción, a lo mejor dentro de 2 años ya se puede retomar ese tema, pero ahora, en esta situación de pandemia que tanto nos afecta a todos, hay temas como salud y seguridad que se convierten en temas prioritarios. Así es, fuera de un plan que ya se trajera de manera previa, este 2020 pues nos vino a cambiar la vida a todos y también la forma del país. Ahora, también están señalando mucho que este recorte que hubo es cero recursos para el Fortasec,
se hizo porque no había una rendición de cuentas adecuada y que se estaba desviando los recursos, y entonces, bueno, pues ¿qué se tendría que hacer? Una revisión, ¿no? Pues que se rinda cuentas, que se revise, que se aplique correctamente, pero no desaparecer a las instituciones y los apoyos porque no ha funcionado como debía de funcionar. El hecho de que algo no funcione no significa que no pueda funcionar. El hecho de que algo no haya cambiado no significa que no pueda cambiar. Es decir, yo no creo que haya que abandonar a los municipios, y más en un tema sustancial como el tema de seguridad, en aras de una pretendida centralización a cargo de una estructura, como lo es, con todo respeto, la Guardia Nacional. Renato, porque la Guardia Nacional, integrada fundamental por militares, pues no va a atender este tema del vecino que comentábamos, ni va a atender al borrachito que esté, o no debería atender un militar, un sargento, un cabo, al borrachito que está bebiendo en la vía pública, por favor. Pero pues eso es lo que pretende el decreto del 11 de mayo, recientemente ya tratado y conocido por todos del Ejecutivo Federal. Renato, a ver, ahorita que hablas de este balance, de los puntos que ha tenido esta administración, particularmente en el tema de seguridad, como excomisionado nacional de seguridad, ¿cuál tendría que haber sido la prioridad? ¿Desmantelar estas grandes organizaciones criminales, crear un nuevo organismo, a quitarle la corrupción a estas organizaciones que ya existían? Desde tu punto de vista, ¿en dónde tuvimos que haber empezado? Teníamos que actuar redignificando a la policía. En aquel entonces se impulsó una reforma al artículo 123, apartado B, fracción 13, como decíamos, pasó en la Cámara de Diputados unánimemente y se trabó en la Cámara de Senadores actual. Lo primero que tienes que hacer si quieres mejorar tu entorno de seguridad es fortalecer a las estructuras que democráticamente deben encargarse de eso y no tratarlas discriminatoriamente. No puedes exigirle a quien discriminas que actúe con apego, y aún así actúan decorosamente la mayor parte de los policías municipales, estatales del país y los integrantes de la Guardia Nacional. En esta Guardia Nacional los policías tienen menos derechos que los militares y que los marinos. Los militares y los marinos pasaron con sus derechos y los policías con sus mínimos derechos constitucionales. Es terrible. Es discriminatorio, pues. Entonces, lo primero que hay que hacer es devolverle dignidad a la labor policial. Eso es, recursos y dignificar, eso sería básicamente recursos lo que se tendría que hacer. Y muchas veces es más importante dignificar que los mismos recursos. Es decir, reconocer en la persona que labora, que te cuida, cuidar a quien te cuida, para utilizar una frase conocida, cuidar a quien nos cuida. Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Renato Sales, por haber estado con nosotros. Hombre, con mucho gusto, a la orden. Bueno, ahí lo